Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. Права человека. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any... The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Contravía. Los derechos humanos no nacen o nacen con el hombre, la mujer misma, porque son inalienables, son esencia del ser humano, los derechos humanos. Pero como nacen en forma escrita, yo creo que hay que mencionar esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Y fue un colombiano, Antonio Nariño, quien los recogió, quien los tradujo y quien los publicó. Y que fue en esa época de la colonia española condenado a prisión por eso. Pero el documento más importante en materia de derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de todo el sistema de Naciones Unidas, del cual forman parte tanto Colombia como Alemania, como la Unión Europea del año 1948. De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Siempre que hay un ciudadano que frente al Estado o su comunidad o busca apoyo para poner límite a situaciones de abuso ligadas a su vida y a la dignidad de la vida, estamos ante un escenario de derechos humanos. Es decir, siempre que hay alguien, una víctima, que se queja de torturas o que se queja de atropellos sobre su dignidad, es un escenario de derechos humanos. Y a veces se produce a título individual, a veces se canaliza a través de defensores y organizaciones de defensores de derechos humanos. Normalmente el objeto de todo esto es que llegue a conocimiento del Estado. El Estado es garante de los derechos humanos y es ahí en los escenarios de derechos humanos. Siempre que hay alguien que los reivindica y siempre que hay un Estado que los garantiza o si han sido vulnerados hace investigación y busca el castigo, estamos ante un ejemplo de cómo funcionan los mecanismos de articulación de defensa jurídica de los derechos humanos. Bueno, yo diría no solo en la sociedad civil, es totalmente fundamental para una democracia respetar los derechos humanos. Y aquí yo tengo que decir que Suecia tiene una historia muy larga en la protección de derechos humanos en Latinoamérica. Durante el golpe en Chile, 73, Suecia jugó un papel muy, muy importante en proteger los que estaban apoyando a Allende, que estaban perseguidos y que tuvimos un embajador muy conocido que se llamaba Edelstam. Él hasta llevó personas fuera del país en su coche justo para proteger los derechos humanos, el derecho de expresarse, el fundamento de la democracia. Entonces yo diría que los derechos humanos no es solo para sociedad civil, es para toda una sociedad, para el buen funcionamiento de una sociedad en armonía. Tenemos todos que velar por el respeto de los derechos humanos. Los derechos humanos son íntimamente ligados a paz, a estabilidad, o en otras palabras, donde se observan los derechos humanos, hay menos potencial de conflicto, hay menos exclusión, hay menos discriminación, hay menos represión. Mira, yo diría que sí, es un tema que está en la agenda pública y cada día más. Es probable que no sea parte del vocabulario político de la población
Pero es claro que sí hay una concienciación en Colombia sobre la importancia del tema, y un poco te lo recalco, ¿no? Defender derechos humanos es defender democracia. Construir democracia pasa por defender derechos humanos y entender que existe una serie de límites que tocan a la dignidad de la vida humana, a partir de los cuales no se pueden traspasar. Más allá de eso, no estamos ante una democracia y estamos ante una pérdida absoluta de valores que son constitutivos de lo que somos como seres humanos. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Es una preocupación constante. O sea, la lucha por los derechos humanos es una tarea a largo plazo. Uno diría que casi no termina, pero el objetivo de llegar a sociedades pacíficas, en paz, estabilidad, también es una buena precondición para que todas las sociedades lleguen a todo lo que aspiramos, la prosperidad, la paz y la felicidad de los ciudadanos. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Claro, estos derechos humanos necesitan defensa, son las declaraciones, son los instrumentos jurídicos, pero también son personas vivas que estén luchando para que se cumplan estos derechos humanos. Y esos defensores de los derechos humanos son, digamos, la vanguardia en la sociedad civil, porque ellos realmente se ocupan de lo que es importante en cualquier sociedad, es la vida, es la dignidad humana, es la inviolabilidad de la persona. En Alemania incluso eso se plasma en el primer artículo de nuestra Constitución, que dice explícitamente los derechos o la dignidad de la persona humana es intangible. Porque reconocer derechos humanos supone el reconocimiento de una igualdad básica de todos los seres humanos, y es el derecho a la vida y a que esta vida sea una vida digna. Defender derechos humanos es entender que es necesario poner límites, y se deben poner límites al abuso, al atropello, etc. En ese sentido es importante, no es posible, digamos, una democracia que no tenga como valores constitutivos la defensa de los derechos humanos. Tal vez este fue un proceso dentro de Naciones Unidas, fue un proceso entre diplomáticos como yo que negocian todo eso. Y este pasó mucho antes que yo nacer, pero yo sé, por ejemplo, que Suecia hemos sido muy activos tanto en la Convención de Mujer, CEDAW, como la Convención del Niño. Y allí sé que este fue un trabajo realmente
duraba varios años en que convencer al mundo que los niños necesitan una convención y luego el contenido de esta convención. Y sabemos que no todos los países todavía han entrado en esta convención tan importante. Entonces, las convenciones es el base de todos los derechos humanos. Nosotros, por ejemplo, en la Unión Europea, eso es algo que ha sido central en el proceso de construcción de la Unión Europea, no solo la integración económica, sino una integración política basada en derechos humanos. En ese sentido, es parte del ADN de lo que es la Unión Europea, y nosotros es una política que empujamos con todos los países donde nosotros tenemos cooperación, todos nuestros países socios, es una agenda que compartimos con estos países y empujamos en todos los países del mundo, también lo hacemos aquí en Colombia. Yo creo que es importante tener en conciencia de tener una sociedad, una nación, un Estado con menos conflictos políticos, y eso se logra a través de la observación de los derechos humanos. I have a dream today. Yo pienso que tú mencionaste una persona que yo admiro mucho, es Gandhi. Este fue en principio del otro siglo, él tenía mucha valentía y mucho sentido de derecho, ¿no? A pesar de una represión que él tenía como persona de India y colorada. Yo creo que un nivel de conciencia moral y política fuerte. Es gente que reconoce que tienen un papel que jugar, que lo pueden, dado su liderazgo natural en muchos casos, y ponerlo a servicio de una causa como es esta, que es la de la dignidad de la vida. Cuando esta gente lo hace, y lo hace del modo que tú señalabas, acaban siendo figuras públicas reconocidas por una sociedad, porque claramente son un hito de transformación. Toda la labor de los derechos humanos no supone nada más que una mejora de las calidades de la vida de la gente y una mejora de los regímenes democráticos en los que todos vivimos. Aumenta la calidad de las transacciones políticas. Tal vez tú esperas ahora que yo voy a mencionar nombres grandes, pero lo que yo pienso que son los grandes defensores de derechos humanos son las personas que trabajan en los pueblos con temas que son que llevan conflictos y lo trabajan porque saben que son sus derechos a pesar de todos estos problemas que tienen. Estos son mis héroes de defensores y defensoras de derechos humanos. Tal vez no tienen nombres individuales, pero aquí en Colombia tenemos muchos que hacen un trabajo realmente increíble y muchas veces sin protección. Nuestros territorios siguen hoy siendo invadidos por actores armados. De una u otra forma buscan aglomerar todos los predios más cercanos para constituirlos, así sea para hacer nada. Los desafíos de nuestra organización tienen que ver mucho con el retorno de las comunidades a sus diferentes lugares de origen. El Cauca, pues por todos es conocido, es el segundo departamento más pobre del país después de Chocó. Está dentro de los 5 departamentos con pobreza extrema. Estamos siempre planeando y haciendo cosas sin que los demás, o sea, las demás fuerzas del departamento se pongan de acuerdo. Aumentan las violencias sexuales contra nuestros cuerpos son utilizados como objeto, como trofeo de guerra. El departamento del Chocó es uno de los departamentos con mayor recursos naturales y eso está generando que hoy día las comunidades afro en todo Colombia y sobre todo en el Chocó sean mucho más vulnerables a empresas transnacionales. Otra dinámica perversa tiene que ver con el cultivo de la palma. La zona plana de la subregión viene siendo copada con palma. Todas las formas de minería que tradicionalmente yo conocí desde muy niña y me criaron, puedo decir, en la mina,
todo era a mano, sin utilizar maquinarias. Ha cambiado y la importancia y lo interesante de un país como Colombia es que existe toda una red. Efectivamente, quizás no sean todavía tan conocidos, no son todavía figuras públicas, no son del tamaño de un deportista, de un político, pero a nivel local hay toda una red de agentes, de defensores y defensoras de derechos humanos que actúan en la inmensa mayoría de los pueblos de Colombia, en todos los departamentos, están agrupados en redes, tienen contactos a nivel nacional, tienen diálogo con el gobierno nacional. En ese sentido, digamos, es una comunidad quizá efectivamente no todavía muy conocida, pero en cualquier caso, digamos, muy articulada, muy potente y bien conectada. En reconocimiento de su trabajo, en principio de los años 2000, el gobierno sueco creó este premio, el premio de Per Anger, para realmente enseñar al mundo que hay personas alrededor del mundo que trabajan valentosamente en protección de derechos humanos. Hace unos años, 2007, fue una organización colombiana que recibió este premio, es organización UMP, ¿no?, de Barranca Bermeja, y este año es una mujer colombiana, Ismelda Rey, que consiguió este premio. Ella trabaja en la Comité Cívica de Meta. Entonces va a haber mucho enfoque en el trabajo de los defensores de derechos humanos, no solo aquí en Colombia, pero también en Suecia. Este va a ser un impacto mundial, que hay personas valientes que trabajan contra estas cosas tan inaceptables que están ocurriendo aquí en Colombia. Pensemos en un colombiano, por ejemplo, que es Iván Velázquez, que en Guatemala ha hecho una gran labor, que ahora ha sido reconocido y que ha llevado a cambios muy importantes. Él es un defensor de los derechos, porque es un jurista de la justicia, implementar los principios de la justicia, y con eso también a la larga se garantizan los derechos humanos. Yo soy de la familia Córdoba, vi matar a mi madre, mi padre y todos mis hermanos. Quedó Arsenio y quedó Fabricio. Cavaron con Arsenio porque iba con la verdad. Quedó Fabricia y me mataron mi hijo porque me lo desaparecieron en la cruz. Yo conocí mis enemigos y eso no me porque yo con enloquecemos, ponerme a llorar en una esquina, no hago nada. Eso me calienta más el corazón y me da más fortaleza para seguir luchando y hablar en estos escenarios. Nosotros nos falta un poquitico de valentía, no con fusiles, sino que si me llevaron a mí a la cárcel o me desaparecen a mí, ahí están mis compañeros. No les dé miedo porque yo esté sentada en una cárcel, que yo desde allá les mando la fortaleza y ustedes desde acá me la dan. Aquí en Colombia tenéis mucha gente que trabaja en una manera muy valiente para proteger sus derechos democráticos y sus derechos humanos. Y claro que es totalmente inaceptable que personas sean asesinadas porque quieren expresarse y quieren hablar de asuntos que tal vez que no gusta al otro, pero no es la manera en cómo se tienen que resolver los conflictos. Para el mundo, este no es aceptable. Lo que vemos y nos preocupa son violaciones de los derechos de asamblea, de reunirse, por ejemplo. Otros atropellos vemos a la libertad de expresarse, o sea, la libertad de los medios, pero hay derechos humanos, violaciones graves que también se ve que, por ejemplo, desplazamientos forzados, deportaciones sin respetar los protocolos necesarios, separación de familias. Todo eso
se ve en los últimos días, en las últimas semanas. Yo me acuerdo cuando fui con presidente Santos a la finca, o no la finca, la hacienda de los hermanos Castaños, donde íbamos a entregar tierra a los campesinos. Esta mañana, antes o el día anterior, lo habían matado a un gran defensor de derechos humanos, de restitución de tierra, un campesino que tenía 6 hijos y que estaba preparando esta visita del señor presidente. Entonces, estas personas son los héroes aquí en Colombia, y no solo en Colombia, en el mundo. Supongo que hay cantidad de hipótesis. Yo creo que la que está circulando hoy en el país es la del conflicto armado, y realmente Colombia tiene hoy una oportunidad de poner fin a un conflicto armado. Estoy seguro de que después de la firma de los acuerdos, si esto sucede y si el Estado colombiano es capaz de lograrlo y si la sociedad colombiana lo respalda, esas cifras van a cambiar. Claramente, la situación grave de derechos humanos que hay en Colombia está muy ligada a factores estructurales de violencia. Claramente el conflicto es una de ellas y la paz es una solución. Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas seguiremos cantando que las semillas no mueren, se hacen cada día con nuestro pueblo en los sectores populares. Adelante, vamos a despedir a Carlos como se lo merece, con un aplauso que le permita seguir multiplicando su trabajo. Las cosas que un día quisieron que dejar atrás, aquellos que me dijeron que cantarle al pueblo era criminal. Voy a recoger mis sueños, mi vieja guitarra, mi forma de amar, la esperanza de mi gente que pese al destierro no deja de andar. Pues Contravía es un ejemplo de lo que se puede hacer con un poco de esfuerzo. Es un programa que en sus orígenes, como tú señalabas, fue apoyado por cooperación internacional, en concreto por la Unión Europea. Hoy es un programa que sigue vigente 12 años más tarde y tiene un vuelo propio. Eso es, digamos, un poco las virtualidades o el ejemplo perfecto de lo que puede ser cooperación, ¿no? Pequeñas iniciativas que de repente, digamos, no están en una agenda pública y finalmente encuentran un espacio donde son posible seguir emitiéndose y seguir siendo relevantes. Que mi país es el 6º país en el mundo que ahora han tomado política pública sobre derechos humanos y empresas. Este es algo que es importante y es algo que nosotros trabajamos bastante sistemáticamente aquí en la embajada y con las empresas suecas, y con mucho gusto también podemos compartir estas experiencias con empresas colombianas. Y cuando tenemos la posibilidad de encontrar empresas colombianas o cuando van a Suecia en delegaciones, siempre tocamos estos temas con ellos, que como dices tú es muy importante y las empresas tienen un papel para protección de los derechos humanos muy importante. Y empresas grandes lo ven el cumplimiento, por ejemplo, el compliance, ya es parte integral del actuar de las grandes corporaciones. Y así también actuar como compañía, como empresa privada, como compañía multinacional en un entorno más pacífico, es más provechoso, o sea, es en el interés a largo plazo de cualquier empresa privada también. Así que ojalá que muchas más empresas toman conciencia de eso y pues velen y apoyan esta lucha en pro de los derechos humanos. Relación con sector privado, hay toda una nueva política y toda una nueva generación de conceptualización sobre los derechos humanos que apela a la responsabilidad y al espacio que pueden jugar los agentes económicos, claramente las empresas, en el respeto y promoción de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, digamos, es todavía una arena quizá todavía relativamente reciente, nueva en Colombia y con desarrollo. No sabemos lo que el futuro nos traerá. Yo estoy seguro de que en 10 años esta pregunta tendrá seguramente otra respuesta y veremos, digamos, unos desarrollos en Colombia que hoy son difíciles de imaginar.
está la memoria de la tragedia, el sufrimiento, los sueños y la esperanza. En Suecia hay un premio que es muy importante, que es el Right Livelihood Prize, que es, se suele decir que es el premio Nobel alternativo, que es un premio también muy reconocido, que lo dan ahora dentro de estos meses, y allí también defensoras de derechos humanos muchas veces reciben este premio. Puede ser también organizaciones de movilización de base que lo reciben y tal vez trabaja medio ambiente, pero muchos de ellos han trabajado de defender derechos humanos. Usted ha mencionado los nombres más importantes de esto, pero hay muchísimos y eso es lo importante, que hay una gran cantidad que cada día trabajan, muchos de ellos en el anonimato. Para sacarlos un poco del anonimato existen justamente estos premios de derechos humanos. Es básico y es fundamental, es una manera de mandar un mensaje público de que hay una labor importante que una sociedad reconoce y es al mismo tiempo reconocer que hay una cantidad de gente, son la mayoría de ellos héroes anónimos que hacen un trabajo en unas condiciones difíciles, a veces incluso poniendo en riesgo su propia vida, que benefician al conjunto de la sociedad. Un premio solo puede significar, digamos, el reconocimiento y el agradecimiento por parte de una sociedad a esa labor que hacen ellas y ellos en la defensa de los derechos humanos. La Unión Europea claramente respalda este tipo de iniciativas y muchas veces es cofinanciador y codonante en esta serie de premios en Colombia y a nivel internacional. Este premio tiene 4 años de historia, nació en el contexto de un escenario donde las agresiones, estigmatizaciones y toda serie de riesgos y amenazas afectan el trabajo de las y los defensores de derechos humanos en el país. Pues para mí este premio es más que homenaje a Francia Márquez, es homenaje a las comunidades que día a día luchan por sus derechos en los territorios, en homenaje a la gente que ha perdido la vida en esta lucha por los derechos humanos, en homenaje a los que luchan por el medio ambiente, a los que luchan por la soberanía alimentaria, a los que luchan por el bienestar colectivo y a los que luchamos incansablemente por lograr la paz en este país. Lo que ha hecho Diaconía ahora de instalar crear este premio me parece excelente, realmente visibilizar el trabajo tan importante, no solo de la organización o de la persona que gane, porque aquí fue presentados 15 diferentes defensores, 20 diferentes organizaciones, entonces hay de varios diferentes temas. Mujeres Caminando por la Verdad es un colectivo de la Comuna 13 en la ciudad de Medellín que buscan verdad, justicia y reparación de las víctimas que dejó la Operación Orión del Ejército Nacional en 2002, bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. En los años 90, en Casanare, los miembros de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos fueron exterminados por parte de las fuerzas militares, organismos de seguridad del Estado y grupos paramilitares, según informes internacionales. Sus sobrevivientes fundaron la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPAC, que busca defender los derechos de la comunidad, prestando asesoría jurídica y promoviendo la producción agroecológica. Ellos son los ganadores del premio como proceso colectivo a nivel ONG. Cuando se habla de la Operación Sirirí, se habla de la historia de los desaparecidos del país, se habla de la historia personal de Fabiola Lalinde, hoy galardonada con el premio A Toda una Vida. Vida que ha invertido para dar con el paradero de su hijo Luis Fernando Lalinde, desaparecido en 1984. Ocomacia fue honrada con el premio A Toda una Vida de trabajo de organización. Durante 35 años, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato visibiliza y acompaña a las comunidades del Medio Atrato y municipios aledaños y denuncia las violaciones a los derechos humanos en esta región. Estos son los ganadores de la 4ª versión del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos. Ganadores que representan la lucha de miles de colombianos en todas las regiones del país, que buscan un mejor país, defendiendo los derechos humanos. Contravía.